En los valles perdidos del este de Kentucky, donde los pinos se apiñan como centinelas silenciosos y el viento arrastra voces que nadie quiere recordar, alguna vez se alzó un edificio tan temido que los lugareños solo lo mencionaban en susurros. Lo llamaban Thornhill. El asilo Thornhill para el niño moralmente defectuoso. Durante más de 3 décadas, desde la posguerra civil hasta el final del siglo XIX, más de 400 niños fueron enviados allí. La mayoría nunca regresó. Oficialmente era un hogar de rehabilitación cristiana para jóvenes problemáticos. Extraoficialmente se convirtió en una de las máquinas de muerte más eficientes del sur estadounidense. Lo que sucedió dentro de la capilla de Thornhill, convertida en laboratorio, fue sellado durante más de un siglo. Hasta ahora, registros eclesiásticos desenterrados, bitácoras médicas y correspondencia secreta pintan un cuadro horroroso. Esta no es solo la historia de un hombre demente, es sobre una dinastía familiar, una fachada religiosa y una industria rentable construida sobre el dolor humano. Para entender los horrores de Thornhill, primero debes comprender quién lo construyó. La familia Calderon llegó a Kentucky en la primavera de 1865, semanas después de la rendición confederada. Liderados por el reverendo Silas Calderon, un ex capellán convertido en reformador infantil. La familia trajo un mensaje de orden divino y un plan para la salvación institucional. Silas era un hombre alto, de ojos de halcón con voz de predicador que podía convertir fuego y azufre en canciones de cuna. Afirmaba haber tenido visiones en el campo de batalla, visiones de una generación de niños caídos que solo podían ser redimidos a través de disciplina y purificación. Sus 4 hijos eran inolvidables. Elias Calderon, el hijo mayor de 29 años, era un médico licenciado que nunca practicó en hospitales reales. Se convirtió en el examinador médico interno de Thornhill, coleccionando textos anatómicos con fascinación mórbida. Hablaba sobre limpiar el alma a través de la recalibración física. Josephine, de 26 años, suave y radiante, alabada por sus talentos musicales, pero los sobrevivientes la describían como la más aterradora. Tocaba himnos durante las sesiones nocturnas y les decía a los niños que sus gritos eran prueba de que el diablo los estaba abandonando. Los gemelos Nathaniel y Mercy tenían 21 años cuando Thornhill abrió. Nathaniel dirigía las operaciones diarias. Mercy trabajaba en el ala de reflexión, un nombre que disfrazaba aislamiento, inanición y confinamiento correctivo. El Dr. Alban Calderon, hermano de Silas, era un neurólogo destituido sin licencia oficial, pero con extenso conocimiento de mapeo brenal y terapia de obediencia cognitiva. Era responsable de la cámara silenciosa. ¿Cómo operó una familia como esta a plena vista durante más de 3 décadas? Simple. Se envolvieron en religión, patriotismo y filantropía. Silas fue nombrado capellán honorario del Fondo de Alivio para Huérfanos de Kentucky. Elias donaba campañas médicas. Josephine publicaba poesía devocional en boletines eclesiásticos. Y Thornhill era promocionado como un refugio para el niño desplazado, una segunda oportunidad para el moralmente roto. Pero una vez adentro no había segundas oportunidades, solo registros. Y esos registros, sellados hasta los años 70, revelaron un patrón tan metódico que archivistas del FBI reportadamente abandonaron la habitación en silencio. La capilla Thornhill fue construida primero, antes que los dormitorios, la clínica, las cocinas. Sus muros de piedra gris fueron importados de Virginia. Sus ventanas de vidrio brillaban con escenas de San Agustín y un arcángel con espada parado sobre un niño llorando. Según planos antiguos, el edificio fue construido con un sótano completo, aunque nunca fue mencionado en reportes oficiales. Un sótano sin acceso exterior, sin salida de emergencia. Y más perturbador, 12 romitallas pequeñas sin ventanas, cada una equipada con grilletes empotrados, trincheras de drenaje y un sistema de ventilación que podía entregar aire caliente o algo más siniestro. En el extremo lejano había una habitación etiquetada Cámara de Observación B, conectada al laboratorio privado del Dr. Alban. Los visitantes veían una versión diferente de Thornhill. Veían círculos de oración, camas limpias, personal sonriente, Josephine tocando himnos,
Silas leyendo las Escrituras, pero nunca vieron lo que estaba detrás del altar. Detrás del crucifijo y cortina de terciopelo había una trampilla oculta. Abajo, por una escalera de piedra, estaba un espacio que los Calderón llamaban la penumbra, latín para el borde de la sombra. Un joven trabajador del carbón llamado Ellis Rowe afirmó que escuchó gritos desde debajo de la capilla. Lo reportó al sheriff local. La semana siguiente, Rowe fue encontrado ahogado en el lago Mill Pond, su boca llena de grava. El forense dictaminó accidente laboral. Nadie reportó nada más durante 18 años. Para entender a los Calderón, tienes que leer su doctrina, no la Biblia que sostenían en público, sino el libro manuscrito en un estuche detrás del escritorio quirúrgico de Elias. Su título es La doctrina de las cosas rotas. Los Calderón creían que ciertos niños nacían moralmente fracturados. Los describían como niños no vendidos, nacidos de sangre mezclada, ilegitimidad, trauma o enfermedad mental. Niños que no podían responder a la misericordia ordinaria. La única manera de salvarlos era a través del sufrimiento calibrado al orden divino. No torturaban niños a pesar de su religión. Torturaban niños debido a ella. Un pasaje dice: el recipiente debe ser destrozado antes de que pueda ser santificado. Los gritos de los débiles no son dolor, sino purificación. Llamaban a su proceso reforma a través del colapso, una secuencia de aislamiento, hambre, exposición al frío, seguida de orientación que involucraba restricciones alucinágenas inducidas y sugestión directa. Los Calderón lo llamaban gracia. Para principios de 1870, Thornhill había desarrollado un programa de admisión. Los niños eran enviados por tren o carreta, de orfanatos abrumados o familias desesperadas. Los formularios usaban el eufemismo colocación involuntaria para realineación moral. Cada niño era evaluado por Josephine y Elias dentro de 48 horas. Si eran dóciles, los enviaban a dormitorios comunales. Si resistían, los marcaban como categoría 3 y los enviaban abajo. Si trataban de correr, se convertían en no viables. Lo que pasaba con los no viables nunca fue registrado. Una enfermera visitante llamada Margaret Bellamy escribió a la Junta de Salud Mental expresando preocupaciones sobre la condición de los niños y el olor que no podía identificar. 3 semanas después, fue diagnosticada con histeria melancólica e institucionalizada. Murió 8 meses después de autoinanición. Su queja nunca fue investigada. Los registros oficiales enlistan 223 niños admitidos al asilo Thornhill, pero la instalación recibió suficiente financiamiento y suministros para más de 600. Una discrepancia de casi 400 niños. Cuando compararon los registros con manifiestos de tren, se hizo claro que entre 1870 y 1889, al menos 142 niños llegaron, pero nunca fueron registrados. Simplemente se desvanecieron. En 1995, una investigadora descubrió correspondencia del reverendo Silas Calderón. Adentro, encontró docenas de avisos de muerte manuscritos. Es con el dolor divino que les informamos del fallecimiento del niño durante ritos correctivos. El cuerpo ha sido santificado y devuelto a la tierra. Sin causas de muerte, sin fechas, sin ubicaciones de entierro. Cada carta iba acompañada de un zapato, un listón, una página de Biblia, a veces un hueso de dedo dentro de una bolsa de papel. Para 1878, Silas Calderón comenzó a corresponder con un grupo de médicos, clérigos, industriales e incluso jueces. Hombres que creían que el sur de posguerra se había vuelto moralmente enfermo. Se llamaban
la Sociedad para la Arquitectura Moral. Su misión: restaurar el orden cristiano a través de la corrección institucional de stock defectuoso. La sociedad se reunía trimestralmente en fincas privadas, juntaban recursos para financiar santuarios morales como Thornhill y desarrollaron criterios para quién cualificaba como reformable versus sacrificial. Una carta de 1879 dice: «Los niños más allá del llamado espiritual es mejor que sean devueltos a la fuente. Su dolor santifica nuestras propias fallas». A veces solo toma una voz para destrozar un muro de silencio. Esa voz pertenecía a Delilah M., una niña de 8 años transferida a Thornhill en el otoño de 1881. Era hija de una lavandera y un soldado negro. Era descrita como brillante pero indisciplinada. Se negó a orar y se rió cuando le mostraron las escrituras. Fue enviada directo al ala de reflexión. Pero Delilah no olvidó quién era. En los 2 meses que pasó dentro de Thornhill, logró escribirlo todo. En 2004, durante demolición, una historiadora recuperó un himnario enterrado. Adentro había 12 páginas escritas con letra de niño. No eran oraciones completas, pero fueron suficientes para reconstruir la pesadilla diaria. Hoy la sopa tenía algo adentro. No dije nada. Hizo que Ruth cantara sin lengua. Hay una habitación debajo de la iglesia. Se come a los ruidosos. Desearía que mi nombre no fuera mío. La última nota de Delilah dice: «Si encuentras esto, probablemente no esté yo, pero Ruth vio abrirse la puerta. Espero que sea Dios o una mujer». En toda historia de horror, hay una figura que no encaja. En Thornhill, esa figura era la mujer de blanco. Los sobrevivientes hablaron de ella, una figura pálida que aparecía después de medianoche. Una enfermera que no hablaba, pero dejaba agua o vendas junto a las camas de los niños. Su nombre era Eleanor Wheat. Era real. Eleanor, viuda a los 24, aplicó para una posición en Thornhill en 1882. Fue contratada como lavandera, pero tenía una agenda. Había crecido escuchando susurros sobre Thornhill. Había tratado a niños que escaparon. Y no creía en la reforma. Creía en ser testigo. Durante 3 años, Eleanor observaba, escuchaba y registraba todo. Usando sábanos de hospital, cosía símbolos y notas en costuras de almohadas. En sus cuartos mantenía una bolsa oculta conteniendo 22 nombres de niños no contabilizados y una botella etiquetada «Borrador de Mercy, prueba 4C». Los contenidos: una tintura de opio mezclada con cloruro mercúrico, conocida por causar alucinaciones, falla orgánica y silencio. Mercy Calderon estaba probando cumplimiento químico, y Eleanor tenía pruebas. Hay una habitación en Thornhill que no aparece en ningún plano. Fue sellada por 2 pies de concreto vertido, alisado y pintado. Los lugareños la llamaban el ala muerta. Cuando una cuadrilla de restauración comenzó a limpiar el pasillo norte, un trabajador golpeó algo hueco detrás de la pared. Lo que encontraron no era solo una habitación, era una cripta. 15 pies de largo, 10 de ancho y 8 de alto. Sin ventanas, sin ventilación, solo una escotilla de metal oxidado sellada con barras de hierro. Las paredes estaban cubiertas de rasguños profundos. En la esquina encontraron una pila de zapatos pequeños, 17 pares, cada uno atado con tiras de tela. En el centro del piso, una silla del tamaño de un niño, empotrada al suelo, las correas aún intactas. Las muestras de aire revelaron trazas de fenol,
cloroformo y vapor mercúrico, todos consistentes con sedación química temprana. En la pared trasera encontraron palabras rasguñadas. Para, despierta, por favor no te vayas. Y una palabra repetida, Ruth. Para finales de 1890, Thornhill era una responsabilidad. Demasiadas preguntas, demasiados niños perdidos. Pero el golpe final no vino de un denunciante, vino de una inundación. En la primavera de 1897, lluvias torrenciales causaron que el río Lickstone se alzara. Las aguas se vertieron en los niveles inferiores de Thornhill, colapsando uno de los corredores subterráneos. Lo que emergió fueron fragmentos de huesos, trozos de tela y restricciones médicas oxidadas. Los lugareños encontraron pedazos de mandíbulas diminutas, mordazas de alambre, fragmentos de muletas del tamaño de niños. Durante 3 días los terrenos fueron cerrados, pero luego fueron silenciosamente reabiertos, sin prensa, sin investigación. Solo un incendio que comenzó 2 semanas después y consumió la mayoría de los registros. Causa oficial: rayo. Para otoño, Thornhill fue cerrado bajo el pretexto de recortes presupuestarios. El edificio fue dejado para podrir. La mayoría de los niños de Thornhill nunca salieron, pero algunos sí. Tarde en sus vidas, cuando pensaban que nadie les creería, hablaron. En 1976, una trabajadora social entrevistó a una mujer de 90 años llamada Marion H. Cuando le preguntaron sobre su infancia, Marion dijo: había un lugar sin ventanas y una señora que nunca parpadeaba. Marion le dio una canción, una nana lenta cantada sin ritmo. Quédate quieto, o el ángel llorará. No hables, o el silencio morirá. Sin madre, sin padre, sin mañana, sin luz. Solo Dios en el pasillo apagando la noche. Alexis encontró 4 otros ancianos que hacían referencia a la colina o la casa gris. Todos tenían cicatrices idénticas en las muñecas, sensibilidad a la luz y pérdida de memoria antes de los 10 años. Uno recordaba estar encerrado en una caja fría con luces rojas. Otro susurró: no éramos niños, éramos práctica. Durante más de un siglo, el destino de Eleanor Witt permaneció como un misterio. Hasta 2022, durante un proyecto de estabilización, los trabajadores descubrieron un espacio hueco detrás de una columna falsa. Adentro, había una caja de metal oxidado conteniendo el diario final de Eleanor, fechado entre octubre y diciembre de 1885. Extractos de esas últimas páginas. 19 de octubre de 1885. Ruth ha dejado de hablar, no por silencio, sino por ausencia. Toco su hombro y parpadea como si no fuera real. 2 de noviembre de 1885. Vi a Josephine arrodillarse junto a la cama de Delilah y susurrar: ya casi termina. No creo que se refiriera a la noche. 27 de noviembre de 1885. Probaron un nuevo 0 ayer. Un niño vomitó negro y no paró. No sé su nombre. Ya no sé el mío. 3 de diciembre de 1885. Traté de irme. Las puertas estaban desbloqueadas, pero algo en mí dijo: si me voy, ellos ganan. Y la página final. 18 de diciembre de 1885. Si alguien encuentra esto, por favor crean lo que dicen los niños. No tienen poder, ni voz, ni peso en el mundo, pero cargan la verdad en su piel y en sus ojos. No son defectuosos, no están rotos. Fueron convertidos en recipientes para el dolor de otros,
Y eso no es santidad. Es la ruptura de algo sagrado que nunca debió ser tocado. Eleanor Witt murió esa noche. Su cuerpo fue encontrado en la lavandería, oficialmente de falla cardíaca. Pero aquellos que la prepararon para el entierro notaron que sus labios habían sido cosidos cerrados con hilo quirúrgico. Su bolsa de evidencias desapareció. Sus notas fueron quemadas, pero su diario, escondido detrás de esa columna falsa, sobrevivió para contar una verdad que los Calderón pensaron que habían enterrado para siempre. Thornhill cerró oficialmente en 1897. Los edificios fueron demolidos en 1934. La tierra fue convertida en un parque público en 1967. Pero las voces nunca se callaron. Cada pocos años alguien encuentra algo. Un zapato enterrado, un fragmento de tela, una página chamuscada con escritura de niño. Y cada vez que eso sucede, recordamos que algunos horrores son demasiado grandes para ser contenidos por el tiempo, el silencio o la vergüenza. Los niños de Thornhill no obtuvieron justicia en vida, pero obtuvieron algo más. Obtuvieron testimonio. Sus voces, preservadas en fragmentos y susurros y cicatrices en paredes de piedra, se niegan a ser olvidadas. Porque al final, esa es la única victoria que importa. No venganza, no cierre, sino memoria. La insistencia de que lo que sucedió importó, que sus vidas importaron, y que su dolor no fue en vano si nos enseña a reconocer el mal cuando se disfraza de bondad. La familia Calderón murió hace mucho tiempo. Su sociedad se disolvió. Sus registros fueron quemados. Pero Delilah M. aún habla a través de páginas arrugadas escondidas en un himnario. Eleanor Witt aún testifica desde atrás de una columna falsa. Y en algún lugar en Kentucky, en el sitio donde una vez se alzó Thornhill, el viento aún arrastra voces que se niegan a ser silenciadas, porque algunas verdades son demasiado importantes para morir y algunas voces son demasiado poderosas para ser enterradas. Incluso las voces de niños que nunca tuvieron la oportunidad de crecer.